Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Nuestra historia de hoy ocurrió de verdad, aunque cuando conozcas todos los detalles os puede parecer de una mala película de espías de serie B, de Pajares y Esteso o de Santiago Segura. Pero no, ocurrió el 17 de noviembre del año 1941. Ese día se puso en marcha una operación que empezó mal y terminó peor. El objetivo, acabar con un importante general nazi conocido como el Zorro del Desierto. Es la Operación Flipper. Nuestra historia de hoy tiene dos claros protagonistas. Por el lado nazi, el general Erwin Rommel. Por el lado aliado, Geoffrey Case, el hombre elegido para acabar con Rommel, el zorro del desierto. Luego veréis cómo la elección de Case fue ya el primer error. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vamos a conocer primero al general nazi. Había nacido en el año 1891 en una familia de la burguesía bastante acomodada. De joven siente la atracción por la creciente industria de la aviación y sus avances tecnológicos. Por eso, piensa en estudiar ingeniería, pero su padre, sin embargo, le dice que no es, y al final termina por alistarse en el ejército. Allí pronto destaca por su gran capacidad de liderazgo y por eso comienza a ascender de graduación de una manera más o menos rápida. En eso que llega la Primera Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y con ella recibe varias condecoraciones bastante importantes por su astucia en el campo de batalla, algunas incluso destinadas tan solo a los generales. Como era de esperar, a Rommel no le hace ninguna gracia los acuerdos del Pacto de Versalles, con el que se malcerró la Primera Guerra Mundial. En el año ya 1932, Rommel es ascendido a comandante y poco después los nazis llegan al poder en Alemania. 3 años después se va a producir el primer encuentro entre Rommel y Hitler, o mejor dicho, el primer encontronazo. Resulta que se entera que las SS, en un desfile de la Pascua Militar, irían entre su propio batallón y Adolf Hitler. Algo que no sentó nada bien al Zorro del Desierto, porque entendió que se les hacía de menos. De hecho, se negó a desfilar. Esta provocación pudo acabar muy mal, pero al final Rommel se salió con la suya y las SS no desfilaron. Al final, Hitler le acabaría felicitando, llama actitud rebelde. No nos pararemos mucho ahora en esos años, pero podríamos resumirlo en que mientras las cosas iban bien para Alemania, las cosas entre Rommel y Hitler iban bien. Eran tiempos de gloria para el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Rommel se pondrá al frente de la conocida como División Fantasma, conocida así por su rapidez en la batalla. Por cierto, serán los ingleses los que pongan a Rommel el sobrenombre con el que ha pasado a la historia, el Zorro del Desierto. Pero las malas decisiones estratégicas de Hitler, que iba cometiendo y que llevaron al final a la pérdida de la Segunda Guerra Mundial, hicieron a Rommel estallar contra el Führer. De hecho, llegó a decir sobre él que era un absoluto inútil y que había desatado una guerra estúpida y brutal. Además, como guinda a su enemistad, en ese tiempo, Rommel es conocedor de los campos de concentración y de exterminio, algo que le horrorizó. Él jamás
y así está demostrado, cometió ningún crimen de guerra. Solo peleaba, sin más. Lógico en una guerra, pero jamás se extralimitó. Por esas opiniones, a Rommel se le plantea que Hitler debía morir, pero él se negó a ser la mano asesina contra su jefe. Y no por cariño, sino porque quería que fuera apresado y juzgado por sus crímenes. Sí, como lo oís, un nazi quería que Adolf Hitler pagara por sus crímenes de guerra. Increíble, sí, pero os aseguro que es cierto. Vamos a dejar a Rommel justo en ese momento y nos vamos a retroceder un poco en el tiempo para presentaros ahora un poquito a nuestro segundo protagonista. Él era Geoffrey Case y pasó a la historia por dirigir aquella Operación Flipper. Bueno, al menos intentarlo. Era hijo de un almirante y héroe de guerra, por lo que, como podéis suponer, Case tuvo que pasarse el resto de su vida demostrando que era merecedor de estar donde estaba por sus propios méritos y no por los de su padre. Pero a pesar de estar en un cuerpo de élite, Case no lo era. Era reservado, algo sordo y totalmente miope. Pero fue elegido. ¿Por quién? Pues por nada más y nada menos que Winston Churchill. Churchill, tras una serie de humillantes derrotas con el ejército nazi, toma una decisión: eliminar a Rommel. Eso sí, en principio no quería matarlo, sino lo exigían las circunstancias. Con apresarlo le valía. Y será en ese plan cuando entra en escena Case, al resultar el elegido para llevar a cabo aquella importante misión. Bueno, la verdad es que él la dirigiría, pero al mando estaría otro coronel llamado Laycock, quien siempre dijo que Case no valía ni para tacos de escopeta. Pero además este criticó o mostró sus dudas ante el plan de Churchill, pues consideraba que si las cosas salían mal, las posibilidades de sacar con vida a esos batallones eran casi inexistentes. Sea como fuere, la Operación Flipper había que llevarla a cabo. El 10 de noviembre del año 1941, un grupo de militares expertos en ese tipo de operaciones se unen a Case. El comando británico partiría de Alejandría a bordo de unos submarinos en dirección a Libia. Y aquí ya tenemos el primer problema. Ese destacamento, compuesto por 50 personas, cuando intentó llegar a la costa, se vio reducido bastante en número. Algunos murieron ahogados. Otros regresaron al submarino agotados por el esfuerzo y otros se perdieron sin más. Al final, en la orilla, solo había 30 personas. Empezamos mal, muy mal, pero ya sabéis, lo que mal empieza, en capacidad, peor acaba. Pero la Operación Flipper tenía que ser sí o sí ese día, pues había otra operación para unos días después que no podía esperar. Era la Operación Crusader, pero de ella ya hablaremos en su debido momento. Bueno, pues con los 30 en la orilla se decide cambiar un poquito el plan. Se dividirían al final en dos grupos. Uno, liderado por Case y el capitán Campbell, se ocuparían del secuestro o asesinato de Rommel. El otro cortaría las comunicaciones de los alemanes. Sin embargo, al grupo de Case les esperaba una sorpresita desagradable. El grupo será sorprendido por unos soldados árabes quienes les ofrecen información a cambio de dinero.
Los británicos aceptan, les pagan y los soldados árabes les dirigen al cuartel donde estaba Rommel, o donde se suponía que estaba. Ay, si lo llegan a saber antes. La noche del 17 al 18 de noviembre del año 1941, el batallón estaba ya a las puertas del cuartel de Rommel. El grupo se dirige a la puerta y Case llama, sin más. El soldado nazi que custodia esa puerta pregunta quién es, y Campbell, que hablaba un perfecto alemán, le responde. Este soldado, pensando que era un aliado, abre la puerta y ¡zas! Un soldado de repente le apuñala. Bueno, o eso debía haber pasado, porque lo que pasó es que el soldado británico solo rasgó la chaqueta del soldado nazi. Este dio la voz de alarma. Los británicos habían perdido el elemento más importante de la operación Flipper, el factor sorpresa. A partir de ese momento fue todo un alboroto y una serie de catastróficas desdichas. Campbell y Case empiezan a registrar habitación por habitación de aquel cuartel en busca de Rommel. En una de esas, y según la versión oficial, Case recibe un balazo de los soldados nazis, aunque él acabó disparando a todos los que allí había. La otra versión de este hecho, por cierto, es que esa herida de Case fue de fuego amigo, es decir, de uno de los soldados que iban con él, se le escapó y le hirió. En fin, mientras Case era atendido, a Campbell también le hieren. Con los dos jefes heridos, deciden lanzar todas las granadas por las ventanas para distraer al enemigo nazi y poder huir. Evidentemente, aquello había sido un gran error. Y la prueba de que esa operación Flipper fue un gran error fue el balance. De los 50 soldados originales, recordad que empezaron solo 30 la operación Flipper. Bueno, pues de esos 30, solo consiguieron salir con vida y llegar a puestos de control británico 2. Todo por culpa de una travesía llena de dificultades por el desierto que les llevó más de un mes. Pero es que fue un desastre, porque esos soldados árabes les habían engañado. Rommel no estaba en ese cuartel, ni se le esperaba, porque resulta que el zorro del desierto no estaba en el desierto, sino en Roma, celebrando su cumpleaños, tal cual. Eso sí, Case acabó siendo enterrado con honores por dar su vida por la patria y por los servicios prestados. Sí, bueno, obligado por Churchill en una misión suicida y llena de errores por todas las partes. ¿Y Rommel? ¿Qué pasó con él? ¿Los aliados lo volvieron a intentar? ¿Consiguieron apresarlo o asesinarlo? No. Vamos con el final del capítulo y de paso el final del zorro del desierto. El 17 de julio del año 1944, Rommel es herido de gravedad. De hecho, se le daba casi por muerto. Pero 3 días después ocurrió algo que también trataremos en su momento por ser uno de los hechos más llamativos del final de la Segunda Guerra Mundial. Hablo de la Operación Valquiria, es decir,
el plan de algunos mandamases nazis para acabar con la vida de Adolf Hitler. Valkyria, como seguro sabéis muchos, acabó mal, muy mal, pero para Rommel acabó peor. Algunos de los involucrados nombraron al zorro del desierto, a pesar de que, según él, además de estar recuperándose de su problema, jamás participó en esa operación. Pero a Hitler no le valía y le envió una invitación muy especial. El 14 de octubre de 1944, dos generales, enviados por Hitler, le hacen una invitación a Rommel. O se suicidaba y era enterrado con honores, o sería detenido, juzgado y condenado, y su familia deshonrada y sin bienes. Después de una hora, Rommel salió y habló con su mujer. Abro comillas. «Vengo a decirte adiós. Dentro de un cuarto de hora estaré muerto. Sospechan que tomé parte en el complot para asesinar a Hitler. Es el método que emplean siempre. Les he contestado que no creía lo que decían, que tenía que ser mentira. El Führer me da a elegir entre el veneno o ser juzgado por un tribunal popular». Cierro las comillas. Acto seguido, Rommel salió de casa y se montó en un coche con esos otros dos generales. A los pocos minutos, el coche se detuvo. Salieron los dos generales fuera y se quedó dentro Rommel. Minutos después volvieron al coche y se encontraron al zorro del desierto agonizando, con el cuerpo encorvado y sujetando su bastón de mando después de haberse tragado una pastilla de cianuro. El nazismo dijo que Rommel había muerto por un derrame cerebral. Fue enterrado con todos los honores. Eso sí, aseguran que Adolf Hitler fue incapaz de mirar a la cara ni a la viuda ni a los hijos de uno de los generales más admirados de toda esa Alemania, el zorro del desierto. ¿Entendéis ahora por qué os decía que la historia de la Operación Flipper parece sacada de un tebeo de Mortadelo y Filemón? Curioso, eso sí, de todas maneras, que fuera otra operación la que acabó de verdad con la vida del zorro del desierto. Flipper no pudo lograr lo que sí consiguió Valkyria. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.